¿Escuchan y ven la pantalla? Sí. Sí. Ok. Bien, buenos días. Vamos a ver la última sesión que nos toca del módulo, que es esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es el padecimiento desmielizante más común del sistema nervioso. Es una causa de discapacidad bien importante en gente joven y gente en edades productivas. Y en una clase anteriormente mencionamos, así nada más como un recordatorio, ¿cuál era el único virus que producía desmielinización del sistema nervioso central? ¿Verdad? ¿Recuerdan que vimos algunos padecimientos desmielizantes antes? ¿Cuál de los virus lentos? Ajá. Hay uno en particular. Guillain-Barré. No, es un virus que tiene el nombre de una persona, el JC. Es un poliomavirus que es el único capaz de producir desmielinización en el sistema nervioso central. Esto no es la causa de un virus, al menos no directamente, aunque sí se han propuesto varias teorías disparadoras de la cascada autoinmunidad. Se han propuesto virus tipo herpes, sobre todo el tipo 6, que puede estar relacionado en la génesis o en el disparado de la autoinmunidad, porque es un padecimiento autoinmune. Es un padecimiento crónico de adultos jóvenes habitualmente. Histopatológicamente se caracteriza por áreas de desmielinización, esclerosis glial e inflamación de sustancia blanca del sistema nervioso central. Se consideraba exclusivamente una enfermedad de sustancia blanca. Ahora sabemos que no. Con las técnicas más avanzadas de resonancia magnética en la actualidad, vemos que también la sustancia gris, aunque en muchísimo menor grado, pero también se afecta a la sustancia gris. Las resonancias magnéticas de investigación en las que se ha visto esto son resonancias de 6, 7, 9 teslas. Son cosas que no tenemos en la práctica clínica. En la práctica clínica, la potencia estándar a nivel mundial son 1.5 teslas o 3 teslas en algunos países que tienen equipos muy desarrollados y que tienen mucho dinero. Entonces, 1.5 o 3 teslas. Entonces, para poder ver eso que les comento, se necesitan 6, 7 o 9 teslas, que son para investigación principalmente. La tesla es una unidad de medida que habla de la capacidad de la potencia magnética que tiene el resonador. El resonador finalmente es como un imán. Ese imán jala los átomos que tenemos nosotros. Cuando se apaga el pulso del magnetismo, regresan a su lugar los átomos, y ese movimiento que hace al soltarlos es lo que detecta la resonancia, y el software lo transforma en imágenes. Entonces, son imanes gigantes con campos magnéticos muy potentes. Las lesiones son múltiples en tiempo y en espacio. Ese concepto es importantísimo, tiempo y espacio en este padecimiento, porque es la manera en la que van a hacer el diagnóstico. Es lo más importante entender el concepto de diseminación en tiempo y en espacio. Para fines prácticos, lo que significa es que es una enfermedad crónica recurrente. Y la cronicidad y la recurrencia tenemos que demostrarla de dos maneras: por clínica y por imagen. Ahora vamos a entrar un poquito en los criterios diagnósticos. Es una de las primeras causas de discapacidad en adultos jóvenes después de los traumatismos. En adultos jóvenes, sobre todo en ciertos países que ahorita vamos a ver que tienen cierta disposición geográfica. Hay cursos muy variados. Clínicamente hay casos benignos que tienen un brote o dos brotes en toda su vida, que les va súper bien. Y hay casos que son rápidamente progresivos y discapacitantes y mortales. Hay 4 subtipos que ahorita los vamos a ver. Afortunadamente, el más benigno o el más tranquilo de estos es el 80% de los casos. Casi todos los pacientes inician con recaídas y remitencias. Al principio las recuperaciones son prácticamente completas, ad íntegro prácticamente, pero con el paso del tiempo se van acumulando déficits. Por eso es tan importante, dentro de los tratamientos vamos a ver que hay terapias modificadoras de la enfermedad. Hay terapias sintomáticas y hay terapias para la crisis aguda. Los que son modificadoras de la enfermedad, lo que pretendemos es que no hayan recaídas, para que no vaya a estar acumulando esos déficits tras déficit tras déficit, que al cabo de algunos años van a ser una persona, dependiendo de la severidad del cuadro, con un bastón, en silla de ruedas, en cama o una discapacidad mínima. Entonces, es importante evitar las recaídas. Las complicaciones son múltiples.
obligan al paciente a realizar modificaciones en su forma de vida, en el aspecto de laboral, en el aspecto económico. La familia también tiene que adaptarse. Requiere un enfoque multidisciplinario para que el paciente llegue a una calidad de vida aceptable. Desde luego, lo más importante, como mencioné, es tratar de evitar que tenga recaídas. Ahorita pasamos a la parte del tratamiento. El rango de diagnóstico o de este padecimiento más común va entre los 15 y los 45 años. No es imposible que tengamos pacientes más jóvenes y más grandes, pero es difícil aceptar una esclerosis múltiple a los 55 años, por ejemplo. Entonces, si vemos un patrón desmielinizante en una persona de 55, pues vamos a pensar en otras cosas primero, inclusive virus JC, VIH, SIDA u otros padecimientos, ¿no? No es imposible, pero no es tan común. El pico de incidencia es justamente en la edad en la que están ustedes, entre los 20 y los 30 años. Es un padecimiento de gente joven. Más de 10,000 casos nuevos por año en Estados Unidos. Sí he tenido alumnos que tienen esclerosis múltiple y que los diagnosticamos en el curso de la carrera. Más afectación en mujeres, el doble de mujeres afectados respecto al hombre. Y la frecuencia generalmente va a incrementarse dependiendo de la latitud geográfica, tanto en el hemisferio norte como en el sur, y tiene a descender arriba de los 65 grados. Ahorita van a ver una tabla o un mapa de cómo se distribuyen las incidencias de la esclerosis múltiple. Y en México más o menos se calculan 15 casos por cada 100,000 habitantes nuevos cada año. Eso es incidencia. Esta enfermedad prácticamente no se ha demostrado, no se ha detectado en los nativos inuit en Alaska y en los indígenas del África ecuatorial, lo que está más cercano al Ecuador. Toda la línea ecuatorial tiene una incidencia muy bajita. Conforme se van alejando, ya sea hacia el norte o hacia el sur, se va incrementando el riesgo. No es la única variable. Sí es importante la variable, pero no es la única, porque si no, toda la gente que vive en esos grados de latitud, todos tendrían esclerosis múltiple, y todos los que estamos más cerca del Ecuador, ninguno tendríamos esclerosis múltiple. Entonces no es la única variable, hay otras. Por ejemplo, la incidencia de la luz solar, que está muy relacionada con la latitud geográfica, con la disminución de la síntesis de vitamina D. La vitamina D es una de las últimas teorías, que finalmente siguen siendo teorías, del gatillo que produce el fenómeno de autoinmunidad. Por eso es que se ha estado recomendando, está de cierta moda, la suplementación de vitamina D en la mayor parte de la gente y, por supuesto, pacientes con enfermedades autoinmunes. Los 15 años de edad es un punto de corte importante para poder adquirir el riesgo nuevo o quedarse con el riesgo viejo de una persona cuando hay migración. Si una persona mexicana se va después de los 15 años a vivir al norte de Estados Unidos, a Massachusetts o al sur de Canadá o en esas áreas, se va después de los 15 años de edad, se van de ustedes porque van a hacer una residencia allá, se queda a vivir allá, ya van a llegar allá de 25, 26 o un poquito más, ya se van a llevar el riesgo mexicano y ya no se va a modificar. Si se van antes de los 15 años, van a adquirir el nuevo riesgo de allá, van a tener más riesgo de tener esclerosis múltiple. Por eso es que está bien demostrado como un factor de múltiples la incidencia geográfica. Es más frecuente en mujeres, ya lo mencionamos, más en la raza blanca, más en el medio urbano y en niveles sociales medios y altos también es más frecuente. Esta es el mapa que les comentaba de la incidencia. México no es un país con poca esclerosis múltiple, pero tampoco nos comparamos con países como Estados Unidos o el cinturón escandinavo, que se encuentran más o menos aquí, que son de los que más tienen esclerosis múltiple en esta área. A nivel mundial es de los que más tienen. Es un problema de salud pública prácticamente allá. La incidencia es tan frecuente, la radiación solar es menos común, tienen inviernos muy prolongados, la depresión es muy común allá, las tasas de suicidio son muy altas allá, y todo esto se cree que es asociado a la exposición solar, a la liberación de melatonina también, que también últimamente ha tomado mucha importancia como antioxidante e inmunomodulador, pero falta más evidencia todavía. Entonces, en Australia también hay muchísima esclerosis múltiple. Lo pueden ver aquí.
La causa se reconoce como polifactores, incluyendo genética, incluyendo antecedentes de exposición a ciertos virus, lugar de residencia, la susceptibilidad genética, la cantidad de hallazgos encontrados en líquido cefalorraquídeo y en tejidos del sistema nervioso apunta a que hay un fenómeno de autoinmunidad, y en sangre se observan los mismos hallazgos que en padecimientos como el lupus, nada más que es más presente el sistema nervioso en esclerosis múltiple que en lupus. Lupus no respeta el sistema nervioso, pero no es tan común que lo afecte. Tiene que haber un lupus extremadamente agresivo para que se afecte el sistema nervioso central. La vitamina D es difícil encontrarla ya sintetizada en la dieta. Generalmente la sintetizamos nosotros con la exposición solar. Pero sí hay ciertos alimentos que pueden darnos un plus de vitamina D. Los hongos, las setas en general, la mayoría de ellos son ricos en vitamina D. El estómago de los renos, con su contenido, también lo preparamos aquí en México, no lo acostumbramos, pero en lugares antárticos sí lo acostumbran, como el Montalayo de ellos, y es rico en vitamina D. Los pescados azules, como la trucha, como el arenque, como los boquerones, también son ricos en vitamina D. Me parece que el salmón también. En el embarazo aumentan los niveles de vitamina D y las recaídas, pero los niveles caen rápidamente en el puerperio y también asociado a recaídas. El factor de necrosis tumoral suele correlacionar con la severidad de la enfermedad y es bien importante para sospechar en este padecimiento que las lesiones tengan esa disposición. Ahorita lo van a ver en imágenes, pero la disposición habitual para sospecharlo es lesiones periventriculares, alrededor de los ventrículos laterales principalmente, aunque pueden ser en los demás ventrículos, pero sobre todo en los laterales. Ahí van a estar agrupadas estas lesiones. Pueden haber lesiones más pequeñas, subcorticales, en el nervio óptico, en el quiasma, en el tracto óptico, y también el tallo cerebral son lesiones muy comunes. De hecho, las lesiones de tallo cerebral, junto con otras constantes clínicas, pueden indicar un mal pronóstico para el paciente. Este es un esquema nada más de una neurona sana, una neurona con desmielinización. La desmielinizada y cortes esquemáticos de médula espinal con lesiones desmielinizantes también. La histopatología varía en las lesiones crónicas y en las lesiones agudas, evidentemente. En las agudas encontramos hipercelularidad, infiltración linfocítica de células plasmáticas, de macrófagos, con todo proceso inflamatorio. Estas lesiones pueden estar activas durante meses. Depende del tratamiento también. Si las inactivamos, el tratamiento de elección para inactivar lesiones que están dando síntomas son los esteroides a dosis altas, y ahorita lo vamos a ver también en la parte del tratamiento, para crisis agudas. Las lesiones inactivas son hipocelulares y con abundantes productos de degradación de la mielina, y quedan después nada más espacios, gliosis. Cuando hay remielinización, que no siempre ocurre, es una remielinización aberrante. Está mal hecha la mielina, está acelerada la producción de mielina, es incompleta, mal hecha y por lo tanto ineficaz para la transmisión del impulso nervioso. Habitualmente el nervio periférico no hay daño, es una enfermedad del sistema nervioso central, no tendría por qué afectar nervio periférico. Y el cuadro clínico es sumamente variado. Cada lesión que pueda haber en el sistema nervioso, en el cerebro, puede dar una clínica, y como son lesiones múltiples, va a haber varias manifestaciones clínicas completamente separadas una de la otra. ¿A qué me refiero con separadas una de la otra? Cuando encontramos una lesión, y hemos estado platicando otros padecimientos, habitualmente las lesiones tienen una coherencia clínica del sistema que está dañado. Si encontramos un paciente que tiene dismetría, disdiadococinesia, lenguaje escándido, ataxia, lateropulsión. ¿Saben cuál es el lenguaje escándido? No, es como habla el borracho. Como el borracho. Es un lenguaje cerebeloso, el que arrastra la lengua.
Entonces, todos esos datos que acabo de comentar hacen coherencia clínica en un órgano, el cerebelo. Pero estos pacientes pueden tener eso y muchas otras cosas que no están, que no tienen vías de conexión, que no tendrían por qué estar junto a los datos clínicos. ¿Cuál es la única manera que explica que tengan datos clínicos de diferentes sistemas? Que hay lesiones en varios lugares, exactamente. Entonces, ¿qué padecimientos hay que tengan lesiones en varios lugares? Claro que hay muchos, pero en el contexto epidemiológico de edad y de lo que van viendo, pues pueden pensar en metástasis cerebrales, pueden pensar en esclerosis múltiple, pueden pensar en SIDA, pueden pensar en infecciones crónicas micóticas tuberculosas, sarcoidosis, hay muchas cosas, ¿no? Pero depende del contexto epidemiológico, pero no es lo común. Habitualmente van a encontrar lesiones de un solo sistema o que tenga uno o dos sistemas pero conectados entre sí. En este caso es muy variable, es polisintomático. Entonces la clínica puede ser media bizarra, fluida, media, bastante subjetiva, porque uno de los principales datos clínicos son las parestesias, y es un síntoma, no es un signo, por lo tanto es relativamente difícil de objetivizar. El curso clínico puede ser de varias décadas o hay casos fatales en meses cuando es una variante primaria progresiva, que ahorita van a ver las variantes. Aunque no existe un cuadro típico como tal, por lo que les acabo de comentar antes, sí hay algunos patrones que luego nos hacen pensar en la posibilidad de esto, sobre todo cuando hay neuritis ópticas, afectaciones medulares, mielitis transversas, el tallo, el cerebelo, sobre todo en gente joven sana, con lesiones de tallo, con lesiones periventriculares, mielitis transversa, es autoinmune hasta no demostrar lo contrario. Y al decir autoinmune, claro que cabe la esclerosis múltiple, pero pueden ser otros fenómenos de autoinmunidad también que no sean precisamente esclerosis múltiple, como lupus. Esta variabilidad de los síntomas por sus distribuciones topográficas es precisamente lo que apoya al diagnóstico. Puede haber muchísimos síntomas, como lo ven ahí. Uno de los más comunes y más subjetivos y que a veces le quitamos algo de peso, que no debería ser así, es la fatiga. El paciente con esclerosis múltiple se fatiga mucho. Pero cuando el paciente llega y no se vengo porque estoy cansado, habitualmente no es lo primero que pensamos en la esclerosis múltiple. Hay muchas otras cosas, incluyendo la ansiedad y la depresión, que ahorita es lo que más hay por la cuestión pandémica, que puede quemar la energía. Pero la fatiga crónica, el paciente siente que no se puede levantar, le cuesta mucho hacer sus actividades, se siente cansado, duerme toda la noche y se sigue sintiendo cansado, se despierta cansado. Y bueno, con todo esto que ven ustedes ahí, ¿no? Puede haber diplopia, oftalmoparesia, neuralgia del trigémino, sobre todo en gente joven, disartria, vértigo, disfagia, debilidad, paresias, afecto pseudobulbar, ataxia. ¿Hay algo de... ¿Han leído algo de afecto pseudobulbar o ya lo mencionamos antes? El afecto pseudobulbar son pacientes que también le llaman que tienen incontinencia emocional. Son pacientes que tienen crisis inapropiadas de risa o llanto cuando el momento no lo justifica. Es decir, si están teniendo un problema muy serio de vida o muerte, se están riendo. Si le están contando un chiste y se ve a reír, llora. Ese es el afecto pseudobulbar o incontinencia de emociones. Puede haber temblor, triada de Charcot, incontinencia urinaria, constipación, disfunción eréctil, dolor, disestesias, signo del Hermit. ¿Saben cuál es el signo del Hermit? ¿No eres el péndulo? ¿No? ¿Alguien? El signo del Hermit lo exploramos. Hacemos una flexión del cuello en el paciente y siente que recorre un toque eléctrico por toda la espalda. Es el signo del Hermit. Y es, aunque no es patognomónico de esclerosis múltiple, es muy sugestivo, muy sugestivo, perdón. Los síntomas más comunes, como pueden ver, la fatiga está ahí dentro de los más importantes. Las parestesias, las disestesias, las hipoestesias, sobre todo cuando tienen una correlación topográfica y anatómica, es decir, hemicorporal, por ejemplo, es muy sugestivo también de ello.
Si además se acompaña de parecias, es mucho más alta la probabilidad. Esta tablita es bien importante porque aquí nos dice los 4 tipos que hay de esclerosis múltiple. Son 4 subtipos. La primera es la recurrente remitente. Es la más común, el 80% de los casos. Es la más tranquila, afortunadamente. Y como pueden ver la gráfica, ese es el comportamiento. El paciente tiene un brote. Esta es una escala de tiempo y esta es una escala de discapacidad. Tiene un brote, mejora y mejora al 100% en su primer brote. Llega completamente hasta la línea basal, no quedó ninguna discapacidad. Tiene otro brote más pequeño que también mejoró mucho, llega hasta su línea basal, no hay discapacidad. Tiene un tercer brote en donde ya no llegó a la línea basal, ya quedó con un déficit. Chiquito, pero ahí lo tiene. Y tiene otra recaída, otro déficit ya más grande, otra recaída, otro déficit más grande. Es el patrón del 80% de los casos y precisamente por eso les mencionaba antes, lo que pretendemos es que el paciente no tenga recaídas para evitar justamente ese acúmulo de déficits que pueden ser variables desde mareos, una pequeña paresia, una pequeña pulsión, hasta casos en el que el paciente ya no es capaz de caminar solo o está en cama. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia del diagnóstico temprano, gracias, para dar tratamiento modificador de la enfermedad. Primaria progresiva. El paciente desde el principio se mantiene elevando discapacidades, nunca llega a un basal. Todas las progresivas son formas agresivas, son el 20% de los casos, son formas difíciles de tratar y que de hecho hasta hace poco tiempo no existía un fármaco suficientemente fuerte o con respaldo científico fuerte para decir que era un fármaco adecuado que pudiera darle al paciente realmente un beneficio. Se intentaba con los que había, sin embargo no era suficiente. Afortunadamente ya existe ese fármaco, ha de tener unos 4 años más o menos, que se aprobó, se llama ocrelizumab, es un anticuerpo monoclonal. Ahorita pasamos a tratamiento. Luego esta es la secundariamente progresiva, que es una combinación de las dos anteriores. El paciente inicia como una recurrente remitente. Así inicia y después se comporta como la primaria progresiva. Se llama secundariamente progresiva. Y la primaria recurrente, que es la peor de todas, que es una combinación de la primaria progresiva, pero a pesar de que siempre está empeorando, aún así tiene brotes de empeoramiento. Es el paciente que en meses se puede ir, que fallecen en 10 meses, 12, 14, 18, 24 meses. Les va muy mal. Y en cambio pacientes como estos no fallecen necesariamente por esclerosis múltiple, nunca. Lo que hace es que van acumulando déficits que por supuesto no queremos que los esté acumulando. Pero no suelen tener una complicación tan severa como para fallecer. La neuritis óptica es muy importante. No se tengan una clase como tal de neuritis óptica, sino aquí les hago una distinción importante porque siempre que veamos una neuritis óptica, siempre hay que pensar en esclerosis múltiple. No es la única causa, pero sí es la más común. Los oftalmólogos cuando ven una neuritis óptica, luego nos la mandan a nosotros. Siempre hay que sospecharla. La neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico. Se manifiesta con pérdida de la agudeza visual brusca, rápida, importante, de tener una visión 20/20 o 20/30 o 20/40, se van hasta 20/200, 20/400, a veces solamente ven cuentadedos, a veces ven todo borroso, o sea, la discapacidad visual es importante. A veces llegan a ser completamente amauróticos. Tienen discromatopsia, no reconocen los colores, sobre todo el rojo. Tienen dolor a la movilidad ocular y no encuentran nada habitualmente en la exploración de fondo de ojo. Se ve normal, porque habitualmente es una neuritis óptica retrovulvar. Entonces, lo que está mal no se alcanza a ver en la fundoscopía. El 50% de los pacientes con neuritis óptica, que nada más tienen neuritis óptica cuando lo ven, le hacen estudios y tienen una resonancia limpia y no tienen esclerosis múltiple en ese momento,
En seguimiento a 5 años, la mitad de ellos van a llenar criterios para esclerosis múltiple. Por eso es tan importante la neuritis óptica, porque está avisando y puede dar tratamiento en algunos casos desde ese momento para evitar la progresión. Un tercio de los pacientes con esclerosis múltiple van a debutar así. Una neuritis óptica es una cantidad bien importante. Y de todos los pacientes con esclerosis múltiple, la mitad va a tener por lo menos un episodio en toda su vida de neuritis óptica y es desesperante. Perder la vista de un día a otro y no saber si se va a recuperar porque no tenemos la certeza de que se va a recuperar es desesperante. Variantes de esclerosis múltiple, la variante de Marburg, la Schilder, que es en niños, la variante concéntrica de Vallot. El diagnóstico, la principal herramienta diagnóstica muy básica que tenemos es la resonancia magnética. Es muy sensible, nos ayuda a identificar muchas lesiones. Le dio un plus a esta enfermedad la resonancia porque hizo accesible el diagnóstico. Hay ciertas secuencias más importantes que otras, sobre todo el FLAIR y el T2. Esas secuencias son bien importantes para encontrar la lesión de sustancia blanca. El gadolinio es imprescindible en estos casos para poder demostrar lesiones activas. Y aquí entran uno de los conceptos del diagnóstico que mencioné al principio en cuanto a diseminación de tiempo y espacio. Tenemos que demostrar que hay lesiones activas e inactivas para hacer el diagnóstico, como parte de los criterios internacionales de McDonald's. ¿Por qué? Porque si no hubiera lesiones activas e inactivas, si todas fueran iguales, significa que sean activas o inactivas, significa que fue una enfermedad monofásica, de una sola vez, un solo ataque. Y eso no es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es recurrente y repetente. Es bien importante que lo tengan bien conceptualizado. Crisis, recaídas, ataques, mejorías, varias veces les hablan de esclerosis múltiple. Si todas las lesiones están activas, ese paciente está enfermo de una cosa en ese momento que no puede demostrar que es esclerosis múltiple. Si todas las lesiones están inactivas, ese paciente tuvo algo en una sola vez que no fue esclerosis múltiple. Pudo haber sido lo que mencionamos antes, que da una sola vez. Y hay particularmente un padecimiento autoinmune desmielizante monofásico, muy similar a la esclerosis múltiple, pero que se presenta nada más una vez, que está muy asociado con fenómenos autoinmunes y con vacunas, que se llama encefalomielitis aguda diseminada. Es más de niños, de gente más joven que en esclerosis, pero sí se puede ver en adultos. Pero esa es monofásica. Si se piensa que es una encefalomielitis aguda diseminada, aguda, y se piensa que es eso, y después tiene otro brote, automáticamente ya no fue eso, y hay que pensar en esclerosis múltiple. Por eso es importante el gadolinio, porque si hay lesiones activas que están captando contraste, tienen una temporalidad. Significa que esa lesión es reciente, la acaba de salir, y va a haber otras lesiones inactivas que no van a captar medio de contraste, y eso les favorece o les permite establecer un criterio de diseminación en tiempo. Es decir, tuvo lesiones antes que ya no están activas y tiene una lesión ahora que está activa. Eso es importantísimo para el diagnóstico. La cantidad de las lesiones no es proporcional a la severidad de la clínica. Tengo una paciente que es maratonista y tiene el cerebro lleno de lesiones de sustancia blanca, llenísimo. Ella debutó con una neuritis óptica, se le quitó perfectamente bien, siguió haciendo su vida normal, pero tenía su cerebro lleno de lesiones y no correlacionaba afortunadamente con la clínica. Y hay pacientes que tienen mucho menos lesiones y están más afectados clínicamente. Los criterios diagnósticos que utilizamos en la actualidad han tenido muchas actualizaciones, ajustes, porque no son tan fáciles de aplicar, porque no había tanta resonancia magnética antes, porque había menos entendimiento de la resonancia magnética, y se han ido actualizando. Los que tenemos en la actualidad en uso son los criterios del 2017 de McDonald's. Los de McDonald's ya llevan varios años utilizándose, pero la actualización más reciente que usamos es la del 2017. Y lo que pide es lo que acabo de mencionar, demostrar diseminación en tiempo y en espacio. Demuestran en tiempo, como lo acabo de mencionar, lesiones distintas, lesiones con distinta temporalidad y clínica distinta con diferente temporalidad. Es decir, el paciente hace un año tuvo neuralgia del trigémino, tuvo vértigo,
y ayer tiene paresias, hipoestesias y parálisis facial. Y hace 2 años tuvo otro cuadro de vértigo. Entonces, están demostrando diseminación en tiempo. En espacio, porque son lesiones de diferente índole, de diferente lugar. Tallo, cerebelo y sistema motor. Y luego lo pasan a la resonancia magnética y tienen que demostrar lo mismo. Lesiones antiguas, en tallo, sistema motor, y a lo mejor van a ver algunas activas, quizá en tallo, en otro lugar. Entonces, así demuestran la diseminación en tiempo y en espacio. Cuando no se demuestran completamente estas dos cosas, hay un tercer criterio que se llaman bandas oligoclonales. Hay que hacer una función lumbar al paciente y hay que hacer una medición que no se hace en México de manera adecuada, hay que mandarlo a los Estados Unidos para determinar la síntesis de una inmunoglobulina, que se llaman bandas oligoclonales, y tiene que compararse el índice de síntesis en sistema nervioso central con el líquido cefalorraquídeo y en sangre a nivel periférico. Y tiene que haber un índice de discrepancia. Es decir, la síntesis está mucho más incrementada en sistema nervioso en líquido cefalorraquídeo, porque las bandas oligoclonales no son patognomónicas de esclerosis múltiple. Hay muchas enfermedades que pueden dar bandas oligoclonales positivas, pero si tiene este índice, es más sugestivo. Y es un criterio complementario, no es indispensable para hacer el diagnóstico. Si clínicamente, con lo que mencioné antes, de diseminación en tiempo y en espacio, lo cubre, ya no necesita las bandas oligoclonales. Así se ven las lesiones típicas de esclerosis múltiple. Las más típicas son como estas que tienen arriba en la primera imagen, periventriculares. Esta es una resonancia magnética, cortes axiales todas, y esta es una resonancia de médula. Lesiones periventriculares, redondeadas, como las que ven aquí, son las más típicas, pero pueden haber lesiones confluentes más grandes, como las que ven aquí, diferentes lugares, en la fosa posterior, en tallo. Esta también es muy típica de esclerosis, lesiones periventriculares alrededor de los ventrículos, con este tamaño y con esta disposición habitual. Esta también es muy característica. Y el T1 de la imagen, pues no nos da mucha información, solamente se ven las hipodensidades, por eso es muy importante que se hagan en secuencias T2 y FLAIR. Son las dos secuencias más sensibles para demostrar daño de sustancia blanca. Esta no se alcanza a ver, ¿verdad? T1, que no se alcanza a ver más que la hipodensidad aquí en el tallo, en el mesencéfalo. Ya en una secuencia sensible al edema, sí se alcanza a ver un poquito de lesión, varias más ahí en cerebelo. Esta es una variante pseudotumoral, esto parece un tumor en tallo. Es la variante pseudotumoral de Marburg. Hay muchas cosas con que hacer diagnóstico diferencial de este padecimiento. La mayoría de ellos autoinmunes o infecciosos. El ADEM, la primera que ven ahí, es la que les mencioné hace un momento, que es la encefalomielitis aguda diseminada. Es lo mismo. Es el acrónimo en inglés. Enfermedad de Lyme, VIH, sífilis, la LMP que mencionamos ya antes, la leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus JC, la panarteritis nodosa, el síndrome de Sjögren, el lupus, sarcoidosis, BSET, degeneración combinada subaguda de la médula, síndromes paranoplásticos, paraparesia espástica progresiva, espondilosis cervical, Arnold-Chiari y enfermedad de Vick. O sea, hay un chingo de cosas que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Particularmente la enfermedad de Vick, les menciono algunas cosas. ¿Tienen clase de enfermedad de Vick? ¿No? Es un padecimiento también desmielinizante, más severo, es un hermano de la esclerosis múltiple, es el hermano mayor, es menos común, pero es más severo. Y se le conoce como síndrome de Vick o neuromielitis óptica. Tienen predilección por afectación medular, con segmentos muy amplios de lesión medular que deja al paciente con mucha discapacidad y con afectación del nervio óptico. A veces no tienen tantas de las otras lesiones, pero nervio óptico y médula espinal están muy afectados. Habitualmente en menos de 5 años son pacientes que ya tienen una discapacidad muy importante que no pueden caminar solitos. Es una enfermedad terrible. Esta es la escala de valoración de la severidad del cuadro del paciente. Es la escala de EDSS. Y pueden ver que a partir de 7.5 el paciente ya está en silla de ruedas. El paciente puede hacer su vida normal con una escala EDSS de 2
una discapacidad mínima que le permite ser independiente y hacer sus actividades normales. Y puede llegar hasta fallecer en el 10. Es una escala que se utiliza mucho en la práctica clínica, también para investigación, porque tiene el beneficio de homogeneizar el lenguaje. ¿Qué tan discapacitado está el paciente? Tiene un 3, tiene un 5, tiene un 8. Y así no, lo hacemos de manera objetiva. Y ya no decimos, pues ahí está más o menos discapacitado, o es poquito, o es mucho. Hay que hacerlo de manera objetiva para que podamos transmitir lo que queremos decir. Mencionamos que el 80%, 80-85% son recurrentes remitentes, afortunadamente. Después de 10 años, el 70% ya no trabaja a tiempo completo, sobre todo si no tuvo tratamiento. Son casos sin tratamiento. El tratamiento sí modifica la enfermedad y sí puede mejorar mucho al paciente para evitar llegar a eso, que pueda tener 10, 20, 30 años con la enfermedad y no tenga una discapacidad que le impida trabajar, que tenga una discapacidad mínima. Factores de buen pronóstico, que sean menores de 35 años, que a los 5 años es un punto de corte bien importante. A los 5 años del diagnóstico, cómo está el paciente puede dictar mucho de cómo va a seguir estando. Si en los primeros 5 años la discapacidad es mínima, el paciente puede irle bien, porque va a continuar con un comportamiento muy similar. Que tenga una rápida y completa remisión de los síntomas del primer ataque. Son pacientes que están súper mal, les ponen esteroide y rapidito en 2 o 3 días están como si no tuvieran nada. Son pacientes que les va a ir bien. Que tenga una sola recaída, ahí dice síntoma, pero es una recaída en el primer año. Que tenga alteraciones sensitivas y neuritis óptica leve. De mal pronóstico, que tenga un inicio polisintomático, afectación cerebelosa, afectación piramidal y espinal, de tallo cerebral o TEA de Charcot. Cualquiera de ellos habla de un poquito más de dificultades en el curso clínico del paciente. El tratamiento se divide en varias partes. El tratamiento de la etapa aguda, cuando el paciente llega a urgencias o llega a consulta en ese momento porque tiene 3, 4 días que se está sintiendo mal. Es el tratamiento de elección, es el esteroide a dosis muy altas, que es metilprednisolona. Les damos, dependiendo del peso del paciente, 750 miligramos diarios durante 5 días y lo mandamos a casa con esteroides en dosis decreciente para que lo continúe en casa. Es el tratamiento de las recaídas agudas. Hay un tratamiento sintomático, dependiendo de lo que haya quedado con síntomas del paciente. Si tuvo mareo, dejarle un antivertiginoso. Si tiene parestesias, ardor, dolor, se le puede dejar un alfa ligando como pregabalina. Si tiene insomnio, pues le damos algo para que ayude a dormir. Si tiene espasticidad, pues vamos a mandar a rehabilitación, le podemos dar tisanidina, naproxeno o toxina botulínica en algún momento si no termina de mejorar. Si tiene depresión, pues lo consecuente. Si tiene disfunción eréctil, pues también. Si tiene constipación, si tuvo una lesión medular, si tiene retención aguda de orina, pues también. Oxibutinina, sonda vesical, procinéticos, todo lo que aplique para mejorar los síntomas del paciente. Y el tratamiento modificador de la enfermedad. Ahora vamos a ver cuáles son ellos. El abordaje frecuentemente requiere ser multidisciplinario por la cantidad de síntomas que tiene el paciente y los diferentes sistemas afectados. Esta no está completamente actualizada, mejor esta. Ataque agudo, metilprednisolona, ya lo mencionamos, 750 miligramos diarios, 5 días. Los siguientes 4 cuadritos, estos son tratamientos modificadores de la enfermedad, pero están separados porque, primero, los de primera línea, primera elección para todos los pacientes. Hay 4 interferones 1 alfa que están disponibles en el mercado. Acetato de glatirámero, teriflunomida y dimetilfumarato. Son tratamientos de primera línea, de primera elección para un paciente con esclerosis múltiple, porque así lo respalda la evidencia científica internacional. De segunda línea, significa que son fármacos más peligrosos y que solamente se dejan para pacientes que no están respondiendo bien a un fármaco de primera línea. Pacientes que tenían una variante progresiva y que antes no teníamos ocrelizumab, se les intentaba con el fármaco de segunda línea. Aunque había más riesgos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de leucoencefalopatía multifocal progresiva? ¿Se acuerdan que hablamos de un fármaco que se retiró del mercado porque dio problemas? ¿Se acuerdan cuál era?
¿Se acuerdan? Natalizumab, exactamente. Se sacó incluso del mercado porque producía en algunos pacientes leucoencefalopatía múltiple progresiva, es decir, el estado de inmunosupresión puede llevar a un paciente, puede ser severo. Entonces no se usa de primera línea. Se sigue usando para casos severos, pero porque el riesgo-beneficio permite utilizarlo, ¿no? Porque si no el paciente va a seguir evolucionando mal. Entonces, segunda línea, natalizumab, fingolimod y alemtuzumab. Recientemente, como les comento, unos 4 años, tenemos ya ocrelizumab para pacientes con variantes progresivas desde el inicio. Tiene muy buena respuesta, les va muy bien a sus pacientes. La mitojantrona que ven anotada ahí, ya no la hay. Era muy tóxica, se utilizaba para casos progresivos, pero era extremadamente tóxica. Y si de por sí se acepta cierta toxicidad, cierto perfil de efectos adversos, porque es una enfermedad grave, y aún así se sacó, pues es que era mucho peor que la enfermedad, ¿no? Pero con ocrelizumab les va bien, les va súper bien. El problema del ocrelizumab es ese. Cuesta 173,000 pesos la ámpula. Necesita 2 ámpulas, son 300, más de 300,000 pesos. Lo bueno es que es cada 6 meses. Entonces es complicado. Ninguna institución de salud lo tiene. Y acceder a él de manera particular, pues evidentemente no toda la gente va a poder, ¿no? Es un fármaco que esperemos que en los siguientes años se abarate porque ha dado buenos resultados, pero pues es carísimo. Son tratamientos modificadores de la enfermedad. Todavía no existe un tratamiento que podamos llamar curativo como tal. Ah, perdón, me faltó hablar de estos. Estos son fármacos no aprobados para esclerosis múltiple y sin embargo son de los que más usamos porque son de los más accesibles. Incluso el interferón de primera línea se gasta como 20,000 pesos mensuales. Entonces, tampoco cualquier persona puede gastar 20,000 pesos mensuales en una terapia que va a ser de por vida prácticamente o no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, la realidad de nuestro país nos obliga a buscar alternativas. Y bueno, no solamente en nuestro país. Y utilizamos inmunosupresores de la vieja guardia, que son buenos, bonitos y baratos, que tienen un perfil de seguridad muy aceptable y que en realidad les va bien a los pacientes también. Usamos azatioprina, metotrexate, micofenolato, mefetil. Ya después, si no hay tanta respuesta, se puede utilizar rituximab, ciclofosfamida o autotrasplante autólogo. Pero la verdad es que el 80% o 90% de los pacientes están con ello. Los que tienen más oportunidad de tener pacientes con biológicos como interferones es por institución. Y de instituciones hablamos solamente de IMSS e ISSSTE. Secretaría de Salud, así sea el Instituto Nacional de Neurología, no tiene biológicos, no cuenta con nada de ellos. Y el problema de los biológicos en las instituciones es que un día les dan de uno, otro día les dan de otro, otro día les dan de otro, del que tengan, del que haya, porque no hay otro. Desafortunadamente. Entonces, metotrexate ahorita está bien difícil de conseguir en México desde que entró el cabecita de algodón. Muchos medicamentos han pasado por ahí. Hay muchos problemas con la importación de fármacos, con los permisos. Ya han escuchado de los niños con cáncer, seguramente. El metotrexate es un medicamento oncológico también, pero lo utilizamos a dosis más bajas cuando tenemos inmunosupresión. Hay algunos estudios que hablan acerca de la utilidad del metotrexate, la azatioprina, en esclerosis múltiple y les va bien. Aparentemente, así como off record, las farmacéuticas importantes con biológicos han bloqueado hasta cierto punto los estudios con fármacos baratos que demuestren eficacia. De hecho, una vez en un congreso de la Academia Americana de Neuro, ponen unos stands para desayunar, así como banquitos, cada quien te dan tu box lunch y te vas a desayunar ahí. Y me fui con uno de mis maestros, donde estaba en la residencia, y llegó una chica de una farmacéutica de los interferones.
Y empezamos a platicar y le dijimos pues, que en México pues, no teníamos mucho acceso a interferones y que usábamos mucho metotrexate. Y lo que nos dijo fue así, sí, pero no digan. Así como diciendo, sí, sí les da bien, pero pues tenemos negocio, ¿no? Entonces, la verdad es que lo usamos con mucha confianza y les va bien a los pacientes. En el Instituto Nacional de Neuro es lo que se usa, metotrexate, azathioprina, microfenolato, y les va bien a la gran mayoría. Probablemente a los que no les vaya bien, quizá tampoco les iba a ir muy bien con interferones. La verdad es que hacen falta estudios en eso. Bueno, y el otro cuadro que ven acá es tratamientos sintomáticos. Tizanidina si está espástico, amantadina si tiene fatiga, baclofeno si está espástico, toxina botulínica si está espástico, metilfenidato si tiene fatiga, depresivos, anticolinérgicos para la retención urinaria, inhibidores de fosfodiesterasa si tienen disfunción eréctil. Listo. ¿Dudas? Doctor, Sí. por la neuritis óptica bueno, encontré que en estas personas que mencionaba que el primer síntoma que presentaban era que cuando estaban en un lugar caliente o, pues sí, ya sea en una regadera y el agua está muy caliente, que la visión la empezaban a tener borrosa, realmente. ¿Sería por esto, por la neuritis óptica? Gracias, qué bueno que preguntas eso porque se me olvidó comentarles. Eso que mencionas se llama fenómeno de Utto. Ajá. Eso es un empeoramiento sintomático por calor. Es decir, en temporadas de calor el paciente, sus síntomas que ya tiene se empeoran, se siente más cansado, se siente más débil, siente más parestesia, siente más choquecitos eléctricos, pero no provoca recaídas, hay que hacer la diferencia. El calor no provoca neuritis óptica. El calor lo que hace es empeorar sintomáticamente temporalmente el cuadro. Si está haciendo mucho calor y el paciente se siente mal, le recomendamos que se meta a bañar con agua fresca fría y mejora los síntomas. Si fuera una recaída real, no mejoraría con agua fría, que se metiera en hielo. Entonces, lo que hay que hacer la distinción es que es un fenómeno temporal de empeoramiento sintomático, pero no provoca nuevas lesiones, no provoca más enfermedad, nada más se siente más mal el paciente. Está bien descrito, se llama fenómeno de Utto. ¿Sí quedó respondida la pregunta? Sí, gracias, doctor. ¿A ti? ¿Alguien más? ¿La dosis de qué? Metilprednisolona, generalmente la estandarizamos a 1 gramo, pero si llega una chica de 50, 45 kilos, pues 1 gramo va a ser una bomba, y después 750 miligramos. ¿Alguien más? La mayor parte de las veces sí. Como saben, en el hospital general, tuve una paciente joven que llegó el primer día, una madosis total, ya con unos 27 años. No tenía diagnóstico, fue así debutó con neuritis óptica, y en el primer día luego le iniciamos esteroides dosis como debe de ser bien, y nunca recuperó la lesión. De un día a otro se quedó completamente ciego. La resonancia tenía todo, o sea, fue muy frustrante porque llegó a tiempo, y lo tenías que hacer, y no mejoró absolutamente nada, perdió toda la visión. Entonces, son casos frustrantes porque hiciste lo que tenías que hacer. Pero la mayoría mejora. No todos, pero la mayoría. Por ejemplo, cuando no tienes el diagnóstico certero de que es, de todos modos se inicia tratamiento, aunque con más de ¿Qué tratamiento? De los que mencionamos. Crisis aguda, modificador de la enfermedad. No con crisis aguda, cuando se apenas se para el tratamiento. Si es en crisis aguda y tiene una resonancia normal, pero tiene datos sugestivos de desminimización o una neuritis óptica, eso se considera síndrome clínico aislado. El síndrome clínico aislado es un paso antes del diagnóstico de esclerosis múltiple. En el caso de la neuritis óptica, si descartas que sea infeccioso, le hace una función lumbar, ya viste que no es infeccioso y que tiene datos sistémicos de infección, sí hay que darle
tratamiento agudo de la corticoterapia, porque si no, el paciente no va a recuperar visión. Entonces, sí hay que darlo, aunque no tengas criterios de esclerosis múltiple, porque puede ser, como dice la diapo, en 5 años puede llegar criterios para esclerosis múltiple. En síndrome clínico aislado ya se justifica iniciar tratamiento modificador de la enfermedad también. O sea, si la paciente llega y tiene el cerebro limpio, pero tuvo una neuritis óptica y te dice que en su familia tiene 2 hermanas con esclerosis múltiple, pues entonces ya le inicia un modificador de la enfermedad, tratando de que cuando progrese esclerosis múltiple sea mucho más leve o que no progrese. ¿Alguien más? En la histología de la paciente. La generación valeriana es... ¿Tienes un marcador? Sí. ¿Y puedes levantar la pantalla? Bueno, no, mejor no, porque hay que tener la cámara. La degeneración valeriana es cuando hay una lesión de los axones, se puede seccionar y quedar ahí. La degeneración valeriana, los extremos se van degenerando hacia el cuerpo neuronal. Se secciona el axón y no queda ahí el problema. A partir de ahí, como se pone una infección o una enfermedad en el axón, empieza a recorrer hacia el sentido del cuerpo neuronal y va degenerando todo lo que está basado, degenerando, hasta que llega al cuerpo neuronal. Esa es la degeneración valeriana. Con W, valeriana. Y doble E. ¿Alguien más? Doctor, ¿Ah? ¿puede repetir cuál era el tipo de esclerosis más frecuente, por favor? La recurrente remitente. Ah, gracias. La RR la encuentran en las descripciones. Recurrente remitente. Y casi siempre abreviada como RR. Pues todas las otras 3 que son progresivas. Las 3 son malas. Probablemente la más mala sea la recurrente progresiva. Pero pues ahí las 3 son bien malas. No hay de cualidad. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, que les vaya bien.